Buenos días, qué bueno ver una vez más aquí, todos aquí presentes. Le bendecimos en nombre de Jesús. También bendecimos en nombre de Jesús a todos los que nos ven a través de las redes sociales. También es bueno que una vez más estén viendo este mensaje. Les bendigo y traigo un mensaje hoy que espero que lo aprecien y sirva de bendición para sus vidas y también para las vidas de todos los que estamos aquí presentes. Vamos a pasar a orar para que sea nuestro Señor que verdaderamente guíe cada palabra que salga de mi boca, para que sean sus palabras las que realmente lleguen a nuestras vidas y sirvan para edificarnos y sirvan para nuestro crecimiento espiritual. Sí, Padre amado, una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos este mensaje ahora en tus manos para que seas tú que verdaderamente, Señor, nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que guíes cada palabra que salga de mi boca, Señor, y que este mensaje realmente sea dado por ti, que yo solamente sea un instrumento en tus manos, Señor, y que este mensaje sirva para edificación de nuestras vidas, para nuestras mentes, nuestros corazones, para, Señor, recibirlo y para atesorarlo en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que traigo hoy le puse por nombre Principios del Reino. Por supuesto, no vamos a cubrir todos los principios del reino. Es imposible poder cubrir todos los principios del reino en un mensaje y poder explicar paso a paso cada principio. Vamos a tomar algunos principios del reino y vamos a irlo explicando poco a poco. El primer principio que traigo es el orden del reino. El orden del reino lo establece Dios. El reino de Dios es un reino de orden, no de desorden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, en su reino está realmente bajo el orden del Dios vivo y verdadero. Es Él el que pone las pautas, es Él el que pone las reglas, es Él el que establece el orden de su reino, porque Él es el creador del reino celestial. Y hablamos de reino porque es un reino celestial. El mismo Jesucristo dijo: el reino del cielo ya está entre ustedes. Eso le enseñó a los apóstoles, le enseñó a los discípulos que lo seguían. Cuando ellos le preguntaron: ¿cuándo vendrá tu reino? Y él le dijo: ciertamente el reino de los cielos ya está entre ustedes, ya se manifiesta. ¿Por qué se manifiesta? Porque ya llegó el rey. El rey vino, descendió en forma humana, se hizo hombre y caminó entre los hombres. A la vez que el rey se presenta, ya está presente el reino de los cielos. Es un reino espiritual que no se puede ver, pero que vino a los hombres para quedarse. Él no viene para ser parte de los reinos de este mundo. Eso es algo muy importante que tienen que entender todas las personas que han nacido de agua y del Espíritu. El reino de los cielos no tiene nada que ver con los reinos de este mundo. Nada que ver. Si encuentras algún principio, algún valor en el mundo que se asemeje al reino de los cielos o que sea igual al principio del reino de los cielos, pues busca en la Biblia, escudriñala, estúdiala, porque ese principio salió de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se acomoda al mundo ni toma del mundo. Todo lo contrario. El mundo trata de tomar de la palabra de Dios y lo hace. Lo hace muy sutilmente, muy habilidosamente, pero al mismo tiempo manipula para obtener ganancias de estos principios que toma. Porque son principios que son nobles, que son verdaderos. Y los hombres saben distinguir realmente cuando hay algo noble y verdadero, algo que tiene un valor real, que no es imitación, sino que es verdadero. Y esos son los principios del reino de los cielos, pero tienen un orden, y este orden lo establece el Creador, el Dios y Señor del reino de los cielos, que es Rey. Por lo tanto, ese es el que rige, es el que comanda el reino de los cielos, no el hombre, sino Él. Él establece principios, establece reglas, mandamientos, enseñanzas que tenemos que aprender y que tenemos que incorporar en nuestra vida. Cosas que no son negociables y cosas que no son para que yo la entienda a mi manera. Para que yo en mi vida coja eso y entonces lo acomode a mi vida
y lo haga a la manera que yo entiendo, a la manera que yo comprendo. Yo estoy cansado de estas frases realmente en mi vida como cristiano, como seguidor de Jesucristo. Estoy cansado de estas frases de personas que dicen, bueno, porque yo lo entiendo así, porque yo lo recibo así, o porque nosotros lo entendemos así, nosotros lo recibimos así. Tú sabes, cada cual lo interpreta a su manera. Yo estoy cansado de esas frases. Son frases acomodativas que lo único que me están mostrando es un alto nivel de rebeldía a nivel personal de una persona o a nivel de un grupo de personas que realmente no quieren transformarse a la palabra de Dios, sino que quieren los beneficios de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, como no quieren transformar sus vidas a la palabra de Dios, pues entonces lo que hacen es manipular los principios de la palabra de Dios para que todo fluya según su conveniencia y no realmente como debe ser, que es como lo establece la palabra de Dios. Por lo tanto, yo estoy cansado ya de esas personas que dicen porque yo lo entiendo así, porque yo lo recibo así o porque nosotros lo entendemos así. Eso es realmente una gran mentira, una falacia. Eso realmente no es así. Un verdadero discípulo de Jesucristo está dispuesto a morir a sí mismo, a morir a Él, para que la palabra de Dios entonces sea viva en Él, para que haya una verdadera transformación interna en Él. Ese es el objetivo de la palabra de Dios en nuestra vida, limpiarnos, transformarnos, renovarnos. Ese es el objetivo. Porque nosotros llegamos al reino de los cielos. Sí, lo primero en el reino de los cielos, el mensaje más importante en el reino de los cielos es la salvación. Todo aquello que es seguidor de Jesucristo tiene que estar consciente de esto. El mensaje más importante es el de salvación. Salvar las almas de los perdidos. Ese es más importante. Para eso vino Jesucristo. Pero no es el único. Porque el mismo Jesús dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El Señor, y están los profetas, mi pueblo perece por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Es necesario estudiar la palabra de Dios, es necesario escudriñarla. Es necesario, ¿por qué? Porque el nacimiento es el empezar en el reino de los cielos. Pero se demanda que crezcas espiritualmente. Ahí están las cartas de los apóstoles, que enseñan que el ser cristiano debe crecer, no debe quedarse como un niño pequeñito tomando leche espiritual. Debes crecer espiritualmente, te debes formar como ser espiritual, debes crecer a la estatura de un varón perfecto como es Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje más importante es el de salvación, porque si no te salvas, ¿de qué te sirve lo demás? Pero una vez que ya eres salvo, debe venir la transformación a tu vida, debe venir la renovación, debe venir el crecimiento espiritual. Entonces, para eso hay un orden en el reino de los cielos. Y el orden tiene principios, que son los que establecen ese orden. Por lo tanto, y esos principios los pone el Dios vivo y verdadero. Y no son negociables. Y no son adaptables a la vida de ninguna persona. No es que yo lo coja para adaptar a mi vida. No es para que tú adaptes tu vida a esos principios, para que tú te transformes conforme a la palabra de Dios. No para que juegues con la palabra de Dios, que es muy diferente. Entonces, el orden nos travesa de Dios y nosotros conocemos ese orden. ¿Cómo lo conocemos? A través de la palabra de Dios. Dios dio su palabra para que lo conozcamos a Él, pero para que también conozcamos todo lo referente a Él, todo lo referente a Él, a su reino, al orden de su reino, todo lo referente a lo que nos hace falta en nuestra vida. Es una referencia. Ahí nosotros lo tenemos que ir ahí. Si tú no vas a la palabra de Dios, entonces tú estás jugando realmente a ser un discípulo de Jesucristo. Tú no eres un discípulo de Jesucristo. Un discípulo de Jesucristo tiene que ir a la palabra de Dios. No te puedes quedar simplemente con el mensaje que recibo el domingo, con el mensaje que me dio el pastor. El pastor dijo que el cielo era verde y yo le creo. Tú tienes que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el cielo es azul. Aunque el pastor te esté diciendo que el cielo es verde, pues el pastor está equivocado, mi hermano. Lo siento mucho por ese pastor. Dile que cuando vaya a dar un mensaje, que vaya a la palabra de Dios, aunque sea para buscar que dice la palabra de Dios que el cielo es azul, que no es verde. Porque al final, entre él y la palabra de Dios es la que tiene razón. El pastor es un hombre puesto por Dios para guiar la iglesia, para instruirla, para guiarla. Debemos respetarla, debemos honrarla. Vamos a ver sus principios aquí. Y es el ser establecido por Dios para estar al frente de una iglesia. Hay iglesias que tienen un pastor, hay iglesias que tienen varios pastores.
Depende del tamaño de la iglesia, depende de la composición de la iglesia, como ellos lo hayan estructurado, pero es un principio bíblico. Es el pastor, el pastorado, es el ministerio al frente de una iglesia, no es otro, es el pastorado. Entonces, el reino de los cielos es un reino de orden. Vamos a ver, y es realmente guiado por Dios, por el Santo Espíritu de Dios, que es Dios. Dios siempre va a la cabeza, Él siempre va adelante, Él es el comando, Él es el que guía. Jesucristo ascendió a los cielos, pero Él prometió que Él enviaría a su Espíritu Santo, y así lo hizo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que también es Dios, es el que ahora está guiando a la iglesia de Dios. Pero Él tiene hombres que trabajan para el reino, hombres que trabajan para Dios, que trabajan para Él, los cuales Él también guía para que estos se encarguen de guiar a la iglesia, a la grey, a las ovejas, como lo quieras llamar, y estos cuiden de la grey, cuiden del rebaño, cuiden de las ovejas. Tienen la responsabilidad de cuidar espiritualmente de las personas que están bajo su mando. Es una responsabilidad dada por el mismo Dios. Vamos a ver ahí en Juan 16, de 13 al 15, ahí enseña Jesús, hablando a sus discípulos, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, todo lo que el Espíritu Santo le ha enseñado a la iglesia, lo toma de Jesús y se lo revela a la iglesia. La iglesia no camina porque entienda así las cosas, o porque comprenda así las cosas, o porque lo recibo de esta manera. Una iglesia que camine de esa manera está caminando erradamente. La iglesia cristiana camina bajo la guía, bajo la instrucción y bajo la revelación del Espíritu Santo. ¿Bajo cuál revelación? Bajo la revelación de la palabra de Dios. Cuando tú vas a leer la palabra de Dios, si tú eres una persona nacida de nuevo, tú vas a leer la palabra de Dios por tu cuenta, por tu mente, porque yo voy a investigar lo que dice. Vas por ti solo y lo recibo así, lo entiendo así, así ya, y así lo pongo. No sé cuál será tu criterio, pero debes estudiar la palabra de Dios, tener disposición para estudiarla, pero debes también siempre ir bajo la guía, bajo la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que abre los libros, porque Él es la fuente de toda sabiduría, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos trae la revelación de lo que está expuesto en la palabra de Dios. Él es el que nos hace revelación, Él es el que nos hace comprender las cosas espirituales que muchas veces nosotros no entendemos humanamente, pero que cuando nosotros nos ponemos en oración bajo su guía, Él abre nuestros ojos espirituales y nos permite comprender, nos permite ver. Entonces, esa sabiduría que está intrínseca en la palabra de Dios, Él nos la revela a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros corazones, y nosotros la recibimos de parte de Él. Y eso inmediatamente hace un cimiento en nuestras vidas. Es muy importante la guía del Espíritu Santo y caminar bajo su instrucción, bajo su enseñanza y su revelación, no bajo lo que yo entienda, ni lo que yo comprendo, ni lo que yo recibo, ni lo que aprendí de Pepito, porque en el siglo pasado Pepito sacó una doctrina, porque sacó un versículo bíblico y a mí me convino mucho esa doctrina, tú sabes, y la hago parte de mi vida, y bajo esa doctrina que me inventó Pepito, pues yo hago mi iglesia y defiendo esa doctrina capa y espada con mi vida, porque yo lo entiendo así, porque yo lo recibo así. No, eso es realmente una falsa doctrina. Discúlpame si estás operando en una falsa doctrina, pero toda doctrina que saca de la Biblia, pero que sea parte de la verdad y de la revelación que trae la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, pues es una doctrina de mentira. Y la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos, ya los apóstoles vienen diciendo, que vendrán engañadores, van a torcer las escrituras, van a hacer ganancia realmente las escrituras, van a venir a traer un evangelio diferente, cosas a las cuales estos mismos apóstoles amonestan ya desde aquel tiempo,
y que hemos visto a través de todos los tiempos que así ha sucedido. Han venido muchas personas que lo que han hecho es jugar con la palabra de Dios. Unos, otros heridos o que han querido subsanar humanamente algún error cometido por la iglesia, pues han establecido sus doctrinas a su manera humanamente y han cometido otro error, porque tú no puedes tratar de subsanar un error con otro error, pues cometes un error mayor. Y salen doctrinas de doctrina, doctrinas de doctrina. Eso no es así. La palabra de Dios es la fuente y revelación de toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que nos revela la sabiduría, el que nos revela realmente los enigmas intrínsecos en la palabra de Dios que nosotros no podemos descifrar humanamente con nuestra mente. Él es el encargado para guiarnos a nosotros en la palabra de Dios y para darnos la revelación, para guiarnos en toda verdad. Él toma de Cristo y nos lo da a nosotros. Si no lo puedes entender, Él te lo da. Si no tienes la capacidad, pues Él te ayuda a que tú lo puedas entender. Él te ayuda a recibirlo, porque no es lo mismo poder ver una cosa de lejos a poder recibirla. La palabra de Dios está ahí, la recibiste. Una cosa es que tú la leas con tu mente y otra cosa es que la puedas recibir con tu espíritu. Puedas recibir la revelación de esa verdad en tu espíritu para que tu ser sea transformado, para que puedas crecer espiritualmente. El espíritu de Dios, y se habla, es el mismo espíritu de Dios. Se habla en el Antiguo Testamento del espíritu de Jehová, del espíritu de Dios. Después de Jesucristo nos revela como el Espíritu Santo y los mismos apóstoles después nos lo revelan como el Espíritu del Mesías. Es el mismo Espíritu, es Dios, es parte de Dios, es una de las personalidades de Dios, es Dios. Él tomará de lo de Jesucristo y nos los hará saber. Va a tomar todo. Él es el que trae también el orden, establece el orden en la iglesia. En 1 de Pedro 5, de 5 a 7 dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí vemos cómo nos habla y vemos un principio que desde el Antiguo Testamento se viene hablando, que es la humildad. Ahí dice, no la humildad, falsa humildad, porque he escuchado a muchas personas diciendo, bueno, yo nací en un hogar humilde porque mis padres eran pobres y nosotros ahí fuimos pobres, somos humildes. No, eso no significa que tú eres humilde. Tú puedes ser un tronco de soberbio, aunque hayas sido la persona más pobre del mundo. La humildad es la persona bíblicamente que se humilla delante de Dios vivo verdadero, que se humilla, que Él reconoce la necesidad de Dios vivo verdadero, que Él reconoce que Él está mal, que Él reconoce que Él necesita cambiar, que necesita ser renovado, transformado por la palabra de Dios, que se humilla bajo la poderosa mano de Dios para que sea este Dios realmente como un alfarero que lo renueve, que lo transforme, que forme el nuevo ser que ha nacido en Él, que lo haga crecer a la imagen de su Hijo amado, que es la meta de todo discípulo de Jesucristo, ser igual que su Maestro. Entonces, tenemos realmente que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para ser guiados por Él, para realmente poder testificar al mundo y poder testificar a los ángeles, poder testificar por todas partes, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra vida, y poder ser también un testimonio al mundo espiritual de que nosotros hemos nacido de nuevo y que nosotros pertenecemos verdaderamente al Padre Celestial. No que nosotros hablemos con nuestra boca y que nuestras acciones y que nuestra vida digan otra cosa, sino que realmente vivamos humillados delante de Él. Nuestra vida tiene que ser un reflejo, un testimonio de lo que nosotros realmente somos. Nosotros no podemos predicar una cosa y hacer otra. Cuando tú predicas una cosa y haces otra, eso tiene una palabra, eres un hipócrita. Tú no estás viviendo conforme a lo que tú enseñas. Estás enseñando una cosa y estás haciendo otra. Por eso Jesucristo le llamó hipócritas a los fariseos y le llamó sepulcros blanqueados, porque ellos enseñaban una cosa
pero hacían otra. Es muy típico de muchos hombres, no de todos, hacer esto, porque es muy cómodo llegar a un lugar donde tú ves realmente el caldo de cultivo, tú ves las condiciones creadas para poder vivir bien, para poder manipular masas, para poder jugar con personas que han abierto su corazón realmente para ser transformados, renovados por el Espíritu verdadero. Estas personas que hacen esto van a pagar por lo que están haciendo. Ellos no van a salir ilesos de lo que están haciendo. Dice la palabra de Dios que Dios no va a tener por inocente a culpable. Una persona que realmente dañe las ovejas de Cristo. Si hay una cosa a la que hay que tener temor, es dañar una oveja de Jesucristo. Jesucristo cela grandemente a aquellas personas que han nacido nuevas, aquellas personas que han abierto sus mentes y sus corazones a Jesucristo y se lo han entregado y lo han recibido como Señor y Salvador. Escucha esto. Si tú eres una persona que estás al frente de un rebaño, pero tú no has tomado todavía la conciencia correcta de qué es lo que es estar al frente de un rebaño, al frente de una congregación, pues escucha esta parte de este mensaje que estoy hablando. Jesucristo cela grandemente, hasta el punto que hay una parte en la Escritura que dice que dañar a un hijo de Dios es como meterle el dedo a Dios en la niña de los ojos. ¿Te ha caído alguna vez una basurita en el ojo que te molesta mucho, que te irrita? Que parece que te cayó un dragón en el ojo, una cosa muy grande y que no te deja vivir, que estás desesperado porque saca y lleva solamente fracciones de segundo y ya quiere que aquello salga, parece que lleva ahí siglos. Bueno, meterle el dedo en la niña del ojo a Dios así y trastearle así es cuando tú le haces daño a uno de sus pequeñitos. El que hace esto lo va a pagar grandemente. No te pienses que tú puedes jugar con estas cosas sin recibir consecuencias. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrar, eso va a cegar. Tú no puedes caminar impíamente en la vida sin recibir las consecuencias de tus actos. Eso es mentira. Dios es un rey justo y Él a su tiempo va a sacar todas las cosas a luz, todas las cosas a juicio y va a juzgar todas las cosas conforme a la verdad. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta de que uno de los principios importantes aquí es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Esto significa que si te estás escuchando este mensaje y has caminado sin tener en cuenta este principio, pues es el momento de comenzar de nuevo. Dios te está dando una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de misericordia. Te está dando una nueva oportunidad. A veces no se hace de una manera consciente. A veces se hace porque copiamos esquemas. Copiamos esquemas erróneos y caminamos en esos esquemas creyendo que estamos caminando correctamente. Desgraciadamente, la religión produce esquemas falsos, esquemas errados. La religión es maestra en provocar esquemas falsos y presentarlos como esquemas reales. Y las personas siguen estas estructuras, que son estructuras de hombres implantadas dentro de la iglesia de Jesucristo, y estos esquemas los duplican y los replican y los hacen como si fuese una cosa muy correcta. Y ellos piensan que están caminando conforme a la verdad y están caminando conforme a una doctrina que se ha insertado en la iglesia cristiana que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, algo que se ha tergiversado de las escrituras. Como ya lo dije antes, muchas veces simplemente basadas en un versículo de la palabra de Dios, de ahí sacan una doctrina y ya. Y se comienza un caminar en una doctrina extraña, a ver una generación que no sabe ni de cuándo salió eso, ni quién lo hizo, y lo aprende así y piensa que está caminando correctamente y lo que empieza es a replicar, a duplicar un esquema falso de una falsa doctrina metida en la iglesia cristiana. Y de una manera inconsciente, pensando que está haciendo algo bien, realmente lo está haciendo mal. Por lo tanto, es muy importante humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú caminas de una manera inconsciente o consciente, no simplemente inconsciente, hay quien lo hace consciente, pero estás escuchando este mensaje,
tienes que saber que Dios te está dando una oportunidad para que frenes, para que pares, para que analices, para que medites tu vida hasta este momento y que comiences de nuevo, que sea un nuevo comenzar, que te arrepientas de lo que has estado haciendo si recibes esta revelación y que le digas que te arrepientas, confíes tus pecados a Él y que le digas que quieres comenzar a caminar correctamente bajo su guía, bajo la guía, bajo la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, es Dios, es una manifestación de Dios, es real, no es un viento como mucha gente por ahí lo dice, mucha doctrina falsa. No es simplemente una fuerza, es real, es una persona, se contrista. Estaba escuchando un mensaje que hace un par de días, que dice la traducción de esta parte de la escritura francesa, de las escrituras, dice que donde dice no contriste al Espíritu Santo, esa traducción francesa dice no hagan llorar al Espíritu Santo. Es cuando lees esa revelación en mi vida, es algo muy triste que las acciones de hombres que dicen que aman a Dios entristezcan a tal punto a Dios, no hagan llorar. Una persona no llora solamente de alegría, que están hablando de tristeza. Una persona llora de tristeza cuando está enfrente a una injusticia que se comete con él, ante una pérdida, ante algo que provoca dolor, con dolor profundo, pues entonces la persona llora. Y está hablando aquí de esta manera: no hagan llorar al Espíritu Santo. No lo entristezcan a esa manera que lo hagan llorar. Pues tu actitud, si tú has estado contristando al Espíritu Santo, pues ten en cuenta que has estado cometiendo un acto extremadamente impío delante de Dios. No tiene otra palabra. Un acto tan impío, tan depravado, tan malo, que está entristeciendo al Espíritu Santo, a aquel que nos tiene que guiar a toda verdad, aquel que nos cura, aquel que nos consuela, aquel que intercede por nosotros, aquel que es nuestro amigo, que ha venido para ayudarnos a que nosotros completemos nuestro propósito de llegar al final de la meta. Pues entonces, a ese realmente estamos haciendo un daño tan grande y lo estamos haciendo llorar. Es algo digno de meditar y de meditar profundamente. Y el daño que habla aquí no es simplemente de un daño, una burla, sino de provocar heridas profundas a ese Dios que te ama tanto y que ha venido a ayudarte y a interceder por ti. Y es importante entonces, ya que llegamos a este punto, tener en cuenta de que todo discípulo de Jesucristo debe humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse bajo Dios es humillarse ante su palabra, bajo su palabra. Significa que necesitamos estar bajo la cobertura de esta palabra, bajo la revelación de esta palabra, que viene, como ya lo dije antes, a renovarnos, a transformar nuestro ser y a hacernos crecer espiritualmente, a transformar nuestra imagen a la imagen de nuestro Señor y de nuestro Maestro Jesucristo. Es un principio que es inviolable. Estos principios no son negociables. Que haya muchos hombres que jueguen con ellos otra cosa. Esto no es negociable, ni tampoco van a cambiar. Ese cuento de que los tiempos cambian y todo tiene que cambiar, eso con Dios no va. Jesucristo dijo: pasarán cielos y tierra, mas mi palabra no pasará. Eso significa que la palabra de Dios va a ser inmutable, no importa cuántos siglos ella tenga que estar presente antes de que Jesucristo venga, y cómo cambien las sociedades, cómo se transforme la ciencia, todo lo que avance. La palabra de Dios es inmutable. Su palabra es sí y amén, en los cielos y también en la tierra. Es inmutable y no es negociable. Si el hombre la negocia, es su problema. Dios no la negocia ni la cambia por nada ni por nadie. En el libro de Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto es importante. Si tú no eres capaz de sujetarte,
Fíjate, comenzamos hablando de la obediencia o humillarse bajo la palabra de Dios. Eso habla de sujeción. Pero si tú no eres capaz de sujetarte a un hombre a quien tú no ves, ¿cómo vas a ser capaz de sujetarte a Dios a quien tú no ves? Si tú dices de que tú amas a Dios y que tú vives en sujeción a Dios y a su palabra, pero tú eres incapaz de sujetarte a un hombre, es mentira lo primero que estás diciendo. Lo que hay en tu vida es la manifestación de una rebeldía encubierta, enmascarada en una apariencia de santidad. Eso es lo que está sucediendo realmente, no es otra cosa. En tu vida lo que hay es una apariencia de santidad que está encubriendo una gran rebeldía dentro de tu ser. Hay muchas personas en la iglesia, hay muchas personas inclusive que han nacido de nuevo, que ni siquiera están en la iglesia, que andan por ahí como un velero sin rumbo, como un rebelde sin causa, un llanero solitario. Yo no sé, realmente la palabra de Dios nos exhorta a congregarnos. Tienes que congregarte, tú no puedes andar solo. Y lo dice claramente, que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque es necesario. Tú solo no formas el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es realmente la formación de un grupo de discípulos, que aquellos que siguen a Jesucristo, que van formando el cuerpo de Cristo. Y la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana, es a través de todos los tiempos, desde que fue fundada, desde que vino el Espíritu Santo, es iglesia. Hasta hoy día, todos sus seguidores en la iglesia de Jesucristo. No es que una iglesia local, aunque esté compuesta por 4,000 miembros, una iglesia local es la iglesia verdadera que tiene la verdad y que es la iglesia cristiana verdadera de Jesucristo, la que Jesucristo va a venir a buscar. Eso es una gran mentira. Jesucristo no va a venir a buscar una iglesia en específica en la tierra. Él va a venir a buscar su iglesia, que está conformada por todos aquellos hombres y mujeres que han entregado su vida verdaderamente a Él. Ahora, dentro de cada iglesia local, Él enseñó que hay trigo y que hay cizaña, enseñanza de Jesucristo. Y al final de los tiempos, los ángeles van a ser los encargados de separar el trigo de la cizaña. Y la cizaña va a ser echada al fuego y el trigo va a ser recogido. Es decir, los verdaderos van a ser llevados con Él al reino celestial. Esa es enseñanza de Jesucristo. Por lo tanto, no hay ninguna justificación humana para decir yo no voy a la iglesia porque ahí yo veo cosas que no me agradan. Vas a ver cientos de cosas, miles de cosas. Empezando que si te paras delante de un espejo, tú tienes miles de cosas que no agradan a Dios. Empezando por tu rebeldía, por tu crítica, por tanto juicio, tanta crítica a los demás. Ya ahí comienzas a tener cosas que no agradan a Dios. En vez de focalizarte y de buscar realmente la palabra de Dios para transformar tu vida y para crecer espiritualmente, que es realmente lo que debe hacer todo el discípulo de Jesucristo. Van a haber muchas personas haciendo muchas cosas mal en la iglesia. Jesucristo dijo que iba a estar junto con el trigo y la cizaña. Pero eso habla de que las personas que constantemente ven las cosas malas no tienen puestos realmente los ojos en Dios. No tienen puestos realmente las cosas en el reino, en el interés del reino de avanzar, de crecer, de predicar la palabra de Dios. Están en la iglesia, parece que vieron la iglesia como algo agradable, como algo bueno, y como ellos se consideran ahora ya algo bueno, porque recibieron a Jesucristo como Dios salvado, pues ellos se consideran perfectos, la iglesia es perfecta, y entonces ellos van a un lugar bueno, perfecto, y forman parte de algo diferente al mundo, y ellos están entonces en un lugar bueno. Cuando llegan ahí se dan cuenta que no es el lugar perfecto que ellos están buscando, que ven 5,000 imperfecciones lo que no ven las suyas. Ellos también son imperfectos. Y tienen que aprender a ver también sus imperfecciones. La iglesia es un gran hospital espiritual, para decirlo así de esta manera, donde todos vamos a renovarnos, donde todos vamos a superar nuestras ineficiencias, nuestras cosas carnales, estamos luchando con ellas y estamos tratando de crecer espiritualmente, pero todos juntos. A veces se me va la carnalidad a mí, a veces se te va a ti. Tenemos que aprender entonces, según los principios de la palabra de Dios, a perdonarnos. El perdón no es algo que Dios Jesucristo como algo opcional, sino lo dio como un mandato. El perdón forma parte de la manifestación del amor de Dios a los hombres y también forma parte de la manifestación del amor de Dios entre los hermanos. Hermanos en Cristo que no se perdonen porque me miró mal, porque hoy no me saludó y está hablando mal, porque se me levantó la nariz, porque me dio una mala contesta.
pues está hablando de seres carnales que realmente se salvaron, pero no han tenido ningún proceso de crecimiento espiritual. Están salvados, pero carnales. No están en un proceso de crecimiento espiritual. Y qué bien que te trataron mal, que se le falle una mala contesta, porque eso es en ti un indicador en cuanto tú saltas, estallas y te pones con esa carnalidad de que tú realmente no has crecido espiritualmente. Estás en el mismo lugar, en el mismo punto de cuando tú naciste espiritualmente, pero no has superado el proceso de crecimiento espiritual. El proceso de crecimiento espiritual realmente se puede comprobar en una persona, se puede ver cuando esta persona es capaz de poder vivir conforme a los principios, las enseñanzas de Jesucristo, no importa qué le pase en el mundo, no importa qué le pase en la iglesia, porque tanto en el mundo como en la iglesia vas a ver manifestaciones similares, porque es lo mismo lo que forma el mundo que lo que forma la iglesia. ¿Qué es lo que lo forman? Seres humanos. La única diferencia es que el mundo no quiere saber nada de la iglesia, porque quiere seguir en su relajo, quiere seguir en su pecado, y los que están en la iglesia son hombres que están luchando contra su pecado y que salieron del relajo del mundo, que salieron del desorden del mundo, y llegan entonces a la iglesia y se encuentra con un orden establecido por Dios, se encuentra con una estructura establecida por Dios, se encuentra con una palabra dada por Dios ante la cual tienen que humillarse y tienen que comenzar a despojarse de todas las cosas que traen del mundo para que la palabra de Dios entonces venga y comience a tomar parte de tu vida, porque tú no puedes poner dos objetos en un mismo lugar. Por lo tanto, en un mismo lugar no pueden estar los principios y las cosas del mundo y no pueden estar los principios y la palabra de Dios. Una de dos tiene que estar en tu vida. Una de dos reina en tu vida. Ahora, la pregunta que le tienes que hacer a ti mismo es, ¿cuál de las dos está reinando en tu vida? ¿Están reinando los principios, las cosas, o están las cosas del mundo en tu corazón? ¿O están reinando en tu vida los principios de la palabra de Dios y están las palabras de Dios en tu corazón? Ahora, tu boca y tu vida va a manifestar realmente lo que hay en tu corazón. No tú puedes hacer una apariencia, pero ¿cuándo se va a manifestar? Cuando estás en la iglesia en una alabanza linda, todo el mundo levantando las manos, cuando el pastor dice una palabra y dice amén, todo el mundo dice amén. No, ahí todo el mundo parece que es un campeón del evangelio, que todo el mundo tiene la estatura de Cristo. No, se va a manifestar cuando te dan una mala contesta y tú respondes con una mala contesta. Cuando alguien te hace algo y tú no quieres perdonar, ahí se va a manifestar realmente lo que hay en tu corazón. Y por tanto, es un medidor, es un termómetro muy efectivo que alguien te hiera. Porque cuando a Jesucristo lo estaban crucificando en la cruz, Él estaba diciendo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y Cristo nos manda a perdonar. Por lo tanto, un indicador de que una persona no es una persona que ha crecido espiritualmente, son aquellas personas que te dicen, eso yo no lo puedo perdonar. Yo no puedo perdonar a esa persona porque me hizo mucho daño. Bueno, ahí te das cuenta de una persona carnal dentro del reino de los cielos. Una persona que es espiritual te puede decir, es difícil de perdonar. Tengo que buscar la ayuda de Dios porque me es muy difícil, pero lo quiero hacer. Ya cuando esa persona dice lo quiero hacer, se manifiesta una persona que está humillada bajo la poderosa mano de Dios, que está humillada bajo la palabra de Dios. Es muy importante. Y también es muy importante obedecer a los pastores de la iglesia. El ministerio establecido por la palabra de Dios para guiar una congregación, una grey, para guiar el rebaño, las ovejas, como lo quieras decir, porque se dice de muchas maneras en la Biblia, como lo quieras decir, como lo quieras ver, según la Biblia lo dice, es el pastorado, son pastores. Vamos a verlo ahí. La estructura de la iglesia de Jesucristo la define la palabra de Dios, no la define el hombre. Esto no es de que yo entiendo, de que yo recibo, de que lo veo así y por lo tanto yo voy a hacer la iglesia con esta estructura, la voy a defender con mi vida y le voy a enseñar a todo el mundo que es así y voy a convencer a las personas que es así. Pero si está fuera
de los principios, si está fuera de la estructura que establece Jesucristo, y lo que establece el Espíritu Santo lo establece Jesucristo, porque Jesucristo mandó el Espíritu Santo para que tomara todas las cosas de Él y así nos enseñara a nosotros. ¿Qué establece Jesucristo a su iglesia? Pues si no tiene nada que ver con la estructura que Jesucristo estableció, pues yo no sé qué clase de iglesia es, pero iglesia de Jesucristo, iglesia cristiana de Jesucristo, no es, porque está operando en otra estructura. Y eso se convierte ya en una falsa doctrina y se convierte en una secta. El ministerio, lo voy a repetir, establecido por Dios para guiar una congregación y para cuidar por la vida espiritual de las ovejas, de los fieles, de los creyentes, es el pastorado, no es otro ministerio. Si en tu iglesia hay otro nombre, otro invento, yo no sé qué clase de iglesia es. Tú puedes ser una persona con un corazón muy entregado a Dios, con muy buena disposición, pero tienes que analizar ese punto en tu vida. La estructura de la iglesia de Jesucristo la define la palabra de Dios, no el hombre. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es la función del pastorado. Aquí te dice pastores y maestros. Mira, estos pastores, un pastor es un maestro de la palabra de Dios, por favor. Un pastor no es un figurín que ponen arriba de un púlpito para hacer un show y decir a todo el mundo que Dios te ama, que Dios te ama, que Dios te manda, que se vaya para su casa domingo, que no creció espiritualmente, no le enseña nada de la palabra de Dios, no le enseña ningún principio, no le enseña ninguna revelación de Dios. Ese hombre que hizo la semana entera. ¿A qué jugó la semana entera? A pasear, vivir la vida bien, a qué linda es la vida. Y llegó entonces el fin de semana, el domingo, preparó un mensaje media hora antes y te levanta y dice que Dios es bueno, levanta las manos, que Dios es lindo, que lindos son ustedes, Dios es amor, ya terminamos, váyanse para sus casas. Eso no sirve. Eso no es ser un pastor. Está jugando con el evangelio. Si hay alguien que está en esa condición, por favor, para allá, porque tienes un llamado de parte de Dios de cuidar de rebaño, de cuidar de las ovejas. Un pastor tiene que instruirse en la palabra de Dios. Tiene que pasar tiempo con la palabra de Dios. Tiene que pasar tiempo en intimidad. Sea lo que estás haciendo. Si estás trabajando, si lo que sea. Es que un siervo de Jesucristo, es que un discípulo de Cristo que no medite en la palabra de Dios, que no medite en las cosas del reino, que no medite en su vida, que no se preocupe por las cosas en su mente. Yo no sé, porque de mi mente no se puede apartar eso. Yo esté trabajando, esté caminando constantemente, a veces estoy meditando y pensando en la palabra de Dios, no se aparta de mi vida y ya forma parte de mi vida y constantemente estoy en eso así. Si un día se me pasa por alto y hoy, espérate, algo está pasando mal aquí, ¿qué pasó? Y regreso atrás porque es la esencia de mi vida, la esencia de mi ser. Y más un pastor tiene que estar pendiente, porque no solamente se trata de edificarse él tiene que ser un ejemplo para la grey. Él tiene que preocuparse más que nadie por cambiar las cosas de su vida interna. No estoy diciendo que los pastores son perfectos. Los pastores son seres humanos de carne y hueso igual que tú. Igual que muchas de esas personas que les gusta juzgar a los pastores. Ahora hay una moda en el mundo, inclusive se ve mucho en internet de personas que salen juzgando pastores y juzgando iglesias enteras. Y juzgan y hablan y se parece que son Dios sentado en su trono. Que está sentado en su trono y que se ha levantado a juzgar iglesia, a juzgar a este pastor, a juzgar a aquel, como si los pastores fueran seres perfectos. No son seres perfectos. Tienen 20.000 errores igual que lo tienes tú. Están luchando con su carne como luchas tú. Tienen las mismas seducciones que hay en el mundo que las tienes tú. Tú eres seducido por las cosas del mundo, él también. Tú eres seducido por las cosas de la carne, él también. Tú vives en el mundo, él también. Pero con la diferencia que él tiene el ministerio, él tiene el llamado. Y él tiene una responsabilidad mayor delante de Dios. Por lo tanto, en vez de criticar a los pastores, si eres un hijo de Dios de verdad, lo que debes hacer es orar por los pastores. Orar por ellos. Si realmente eres un hijo de Dios, tienes que tener la conciencia de que somos un cuerpo. No critiques tanto. Y si ves a un pastor en un error, ora por él.
A lo mejor tú no eres el llamado indicado para corregir el error, porque ahora también hay, como hay maestros de que todo el mundo quiere aconsejar a los pastores. Ora por él. Dios tiene la persona indicada para corregirlo. A lo mejor no eres tú. Simplemente tú eres la persona que Dios le ha revelado ese problema para que tú ores por él. ¿Okay? La oración es la que puede transformar las cosas. La oración es la que puede transformar los corazones. Un hombre puede darle un consejo a otro hombre, pero lo que realmente transforma el corazón del hombre es la oración respondida por el Dios vivo y verdadero. Esa oración respondida en la vida de ese hombre es lo que va a hacer que la vida de ese hombre sea cambiada y transformada. Tu oración es muy importante, es más efectiva que las muchas palabras. Ora por él. No te conviertas en su juez, conviértete en su abogado. Ora por él. Es lo más importante. Y recuerda que él tiene la responsabilidad de velar por tu alma y tú tienes la responsabilidad de estar sujeto a él. Si tú dices que tú amas a Dios y que tú estás sujeto a Dios, pero tú no estás sujeto a tu pastor, al cual te puso en tu vida para que él velara por tu alma y que él velara por tu crecimiento espiritual, pues tú eres un mentiroso. Y si tú en vez de orar por él, tú lo que estás haciendo es juzgándolo, y tú lo que estás haciendo es restregándolo por todas partes, donde quiera que va, delante de cristianos, delante de gentiles y todo, pues tú eres un inconsciente aparte de ser un mentiroso. Y eres una persona que caminas y operas en desamor. Tú no estás operando en amor, mucho menos en el amor de Cristo. Tú tienes que orar por él. Y el ministerio que puso Dios para guiar la iglesia es el pastorado. Producto de que hay hombres que han tomado este ministerio para sacar provecho y ganancia a este ministerio y que han hecho las cosas mal. No significa de que ahora yo vaya a crear una doctrina y en mi iglesia entonces los que hay en la iglesia ya no se van a llamar pastores. Se van a llamar como nosotros entendamos. Vamos a buscar en la Biblia un nombre para sacarlo de la Biblia. Mira. Ni siquiera voy a mencionar aquí el nombre. Periquito Pérez se va a llamar ahora el nombre de los que van a elegir la iglesia. En mi iglesia son Periquito Pérez, porque en la Biblia dice que es Periquito Pérez. Un versículo de la Biblia, lo encontré. Lo busqué, lo encontré. Y de ahí saqué una doctrina. No, pero lo mío es bíblico, porque está en la Biblia. Lo tuyo no es bíblico. Lo tuyo es una manipulación de un texto de la palabra de Dios. Discúlpame. Y una manipulación burda de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que es establecido por los apóstoles se ven en las cartas de Pablo y en la carta de Pedro, de que son los pastores los que guían la congregación, pastores y maestros, llamados a guiar la congregación y a cuidar por ella. Ahora, veo también un ataque en las redes sociales. Esto es un ataque cruento, cruel, sin cuartel, sin bandera, sin nada, con el hecho de que los pastores son unos descarados, que viven de las ofrendas, que esto y que lo otro. Constantemente es realmente una crítica sin ningún tipo de misericordia, una crítica, a veces ni conocen bien a la persona. Simplemente ven una foto, una imagen, alguien opina algo y él va para allá a soltar todo su veneno. Parecen áspides, serpientes del desierto, esperando la oportunidad para escupir todo su veneno, todo la amargura que llevan dentro. Y esto habla de una vida espiritual pobre, bien pobre, porque si tú tienes algo en contra de alguien, y más del pueblo de Dios, y te pasó algo, y llevas tanto tiempo dejando de que ese caldo de cultivo y que ese veneno realmente crees que contamine tu corazón y tú no lo has sacado de tu corazón, pues tu vida espiritual deja mucho que decir, está muy mal delante de Dios. Lo primero que tienes que hacer es contaminarte de todo eso. Cuando la serpiente mordía a los israelitas en el desierto, Dios dio la solución
Él puso una estaca, un palo, con una serpiente de bronce, y todo el que mirara a la imagen de la serpiente iba a ser sano. ¿Te mordió la serpiente? Mira la cruz. A cualquiera lo puede morder la serpiente. ¿Te mordió la serpiente? Mira la cruz. Si no has mirado la cruz, te estás muriendo. Y una señal de que te estás muriendo es que nada más que aparece la oportunidad, sacas todo el veneno que tienes adentro como un áspide. Tu sangre se está convirtiendo en veneno. Tu vida se está convirtiendo en muerte. Si has nacido de nuevo y te mordió la serpiente, mira a Jesús. Él es el que te puede sanar. Él es tu sanador. Entonces, todos estos son señales de personas que realmente no están bien delante de Dios, que tienen su vida muy mal delante de Dios, aunque hayan nacido de nuevo. Ya lo expliqué antes, nacer es el primer paso. Después viene un proceso de crecimiento espiritual. Los pastores son obreros de Jesucristo, aquellos que realmente tienen el llamado, aquellos que cuidan de la grey. Y por lo tanto, esto es un principio establecido por Jesucristo. Dice que el obrero es digno de su salario. Esto no lo establecí yo ni lo inventé yo. Ahora, ¿qué pasa? Pablo, en una de sus cartas, le está hablando porque yo no quise hacerle cargo a ustedes. Cuando fui a ustedes, yo trabajé para no hacerle cargo a ustedes por amor, los cuidé como una nodriza, los cuidé yo como unos niños pequeñitos, yo los cuidé mucho, los amé y no quise hacerle cargo a ustedes. Pero en otras cartas dice, ¿acaso yo no tengo derecho, como los otros apóstoles, de traer una mujer, de tener familia? ¿Acaso no tengo derecho también de poder tener su salario como apóstol? Eso lo estableció Jesucristo. El que trabaja para el Evangelio vive del Evangelio. Eso no es una regla humana, ni lo establecieron los apóstoles, fue Jesucristo que lo estableció. Entonces, ¿por qué tanto problema con eso? Conozco personas que realmente no consideran el pastorado como un trabajo. Bueno, no es un trabajo secular, no es un trabajo de los hombres, es un trabajo de Dios, es superior. ¿Qué es superior? ¿Lo humano o lo espiritual? ¿Lo secular o lo celestial? ¿Qué es superior? Y vemos en la escritura, en 1 Timoteo 5, del 17 al 18, que dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, ¿qué es un doble honor? Ya tú mantienes en honra a aquel que te cubre espiritualmente, aquel que te enseña, que te guía, que te da la enseñanza de la escritura, que te la desmenuza y te la pone así, para a veces como parece que te ponen la cucharita en la boquita así para que te la trae. Qué fácil, ¿eh? Recibir la revelación de la palabra y decir, wow, yo no había visto eso, qué bien, gracias a Dios que el pastor trajo esa palabra este día, me edificó mucho. Pero pregúntale al pastor, pregúntale a ese siervo de Dios cuánto tuvo que estar en la presencia de Dios para recibir esa revelación. ¿Cuánto tuvo que orar? ¿Cuánto tuvo que estudiar? ¿Cuánto tuvo que batallar? Tú la recibiste en media hora, en 35 minutos, 45, pero ¿cuánto tuvo que estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto tuvo que buscar en intimidad para entonces dártela fácilmente? Estamos acostumbrados a recibir las cosas fáciles y a veces no valorizamos las cosas que nos dan, y son cosas preciosas, preciadas delante de Dios. Y Dios te está dando una revelación, te está dando una enseñanza a través de un hombre que Él utiliza como un instrumento en sus manos. Pero qué bueno que recibir enseñanza, pero valorizas entonces la enseñanza, honra verdaderamente a quien te la está dando. Mira lo que dice el versículo 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero su salario. ¿Por qué no pones bozal al buey que trilla? Si tú pones un bozal al buey que trilla, lo que estás haciendo es que el buey que está trabajando no puede comer. Y es injusto, porque el buey está trabajando, está trillando. ¿Qué hay de malo que coma un poco de lo que está trillando? ¿Qué hay de malo que coma un poco de lo que está trabajando? Pues no es nada de malo. No pongas bozal al buey que trilla, manténlo digno de doble honor. Participa de su sustento. Es lo que te está diciendo la Biblia. ¿De qué sustento material? La Biblia habla de que Jesucristo tenía por decirlo así, un contador, tenía una gente que se encargaba
de las ofrendas, se encargaba del dinero. Este era Judas, que era ladrón y tuvo problemas con eso y terminó traicionando a Jesucristo. Pero no está diciendo que no era necesario que el ministerio de Jesucristo estuviera respaldado económicamente. En ningún momento la Biblia dice eso. Lo único que dice es que Judas era ladrón, pero no dice que no hacía falta. Por supuesto que tenían falta, necesidad, ellos tenían necesidad de que su ministerio fuera respaldado económicamente, porque ellos tenían que ir de ciudad en ciudad. Ellos tenían necesidades humanas que suplir. Por favor, entiendan esto. Ustedes son humanos, tienen que comer, tienen que beber, tienen que vestirse, tienen que bañarse. Los que trabajan para el reino de los cielos también. Tienes que pagar una renta. Ellos también son humanos, también tienen necesidades. La única diferencia es que tú trabajas para el mundo, trabajas para ti y ellos trabajan para Dios. ¿Ya entiendes la diferencia? Pero ¿qué hay de malo que el buey que trilla coma de su trabajo? El mismo Dios lo dice, no pongas cosas. Él tiene tanto derecho como tú de comer. Lo único que trabaja para mí, te está diciendo el Señor. Entiende eso. Y sé misericordioso y no lo critique, sino dale doble honor. Recibe con honra el que es tu maestro que Dios ha puesto, que está usando como un instrumento en sus manos para enseñarse, que es tu pastor, el que te guía, el que cuida por tu alma, el que cuida por tu crecimiento espiritual y también participa en su sustento. En Lucas 10, del 1 al 7, porque muchas veces la gente dice que esto solamente era para los apóstoles. Eso era porque eran los apóstoles de Jesucristo, solamente los apóstoles. Escucha, Lucas 10, del 1 al 7. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, malos obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor que la mies que envíe hombres a su mies. Rogad al dueño de la mies, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, no solamente los 12 bastaban para hacer la labor, él tuvo que enviar a otros 70. Y mira lo que le dice a los 70, lo mismo que le dijo a los 12, mira lo que les dice. Y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Escucha, la paz que están trayendo ellos es ¿cuál es la paz que traen pacificadores del Evangelio? La buena nueva del Evangelio, la buena nueva de salvación. Esa es la paz que trae un obrero del Evangelio. Te traigo esa noticia de parte de Jesús. Si tú la recibes, esa paz entra a tu casa y ciertamente la salvación ha llegado a tu casa. Esta promesa de salvación. Esa es la paz de un obrero del Evangelio. Te está trayendo el tesoro. Te está trayendo lo mejor en tu vida, por favor. La mayor riqueza. ¿Con qué tú puedes comprar tu alma? ¿Con qué tú puedes comprar la salvación de tu alma? Te está trayendo un regalo, te está trayendo la gracia del cielo. Eres un instrumento en las manos de Dios. Un hombre que viene a otro hombre, pero con un regalo celestial. Con un regalo de parte de Dios. Y si lo reciben, pues esta paz, este regalo de esta casa. Escucha lo que dice. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Qué triste. Eso quiere decir que si no te reciben, no van a recibir el regalo del cielo. Están en tinieblas, están expuestos al infierno de ciego, están en camino al infierno de fuego. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Mira, en la casa que los reciban, dice que posen y que coman. Ahora,
La economía siempre ha sido ajustada en todas las épocas. ¿Para quién? Para la gente de a pie como nosotros. Para la gente que vive del día a día, del pan de cada día. Que saca cuenta y al final que sacó las cuentas, con mucho que sacó cuenta, no le dio la cuenta. Y tiene que vivir de Dios, de la misericordia de Dios, rogándole a Dios de rodillas. Entre otras cosas, porque no le dio la cuenta para que Dios haga el milagro en nuestra vida también de los panes y los peces. Nosotros también estamos cada día bajo la misericordia de Dios. Esto no es de que yo estoy aquí dándote una enseñanza, yo vivo como un rey. No, yo no vivo como un rey, yo vivo igual que tú. Yo quiero que tú entiendas eso. Yo pertenezco al 85% que dice la humanidad que vivimos en un estatus, se puede decir normal, entre comillas, pero realmente que no nos alcanza. Es un estatus de pobreza. Unos más, otros menos, pero estamos ahí, navegando en esas mismas aguas. Nosotros dependemos de la misericordia de Dios. Yo igual que tú. Ahora, la economía siempre ha sido un tema crucial. ¿Por qué no da? ¿Por qué no alcanza? Porque vivimos llenos de impuestos, porque vivimos llenos de necesidad, porque no nos alcanza. Porque las cargas que pone la sociedad a veces son tan grandes que sentimos que nos aplastan sobre nuestros hombros. Es la realidad. La gente de a pie sentimos eso siempre. Por lo tanto, en una casa donde ya la economía está ajustada, donde comen 3 personas, mamá, papá y nené, que ya es un poco grande, se llegó a la adolescencia, y nené como si fuesen 2 personas más, porque todo el mundo sabe que un adolescente come por 2, y los padres se pueden hacer más cuentas, ajustarlo más, pero tú sabes, igual no alcanza. Que lleguen 2 personas extras a tocar la puerta de tu casa, te traigo las buenas nuevas de salvación, pero tienen que posar en esa casa, no tienen donde posar. Jesucristo los envió sin nada, no lleven nada con que puedan pagar albergue, con que puedan pagar comida, ni siquiera un trago de agua, no lleven nada. ¿Por qué? Porque el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Entonces, cuando llegas a esa casa, ¿qué tienen que hacer esas personas? Normalmente por moral, normalmente por humanidad, pues tienen que compartir de su agua y de su comida. En aquellos tiempos el agua no llegaba a las casas como llegaba hoy por una red fluvial, por tubería, como se puede decir, se dice popularmente. No, había que ir a un pozo a sacar el agua, cargarla y traerla a la casa. Y el pozo no quedaba a la vuelta de la esquina, no quedaba a 2 casas. Había que ir al pozo a traer el agua y almacenarla para lo más fresca posible para el uso de las personas. Pues tenían que compartir su comida y su agua. ¿Y qué significaba eso? Que la cuenta que ya no daba, ahora iba a dar menos. Porque esas 2 personas iban a ser una carga económica para esa familia. Es la realidad. Pero Dios los está enviando así. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Si tú abres tus arcas a los obreros de Dios, y esto lo estoy diciendo no para que tú des, sino para que lo tengas en cuenta, para que lo medites. A mí no me des nada. Y nosotros hemos dicho aquí otras veces en este canal que nosotros no tenemos abierto este canal a ninguna ofrenda, ni nunca hemos pedido ningún dinero, ni lo vamos a hacer. Yo no vivo de las ofrendas. Gracias a Dios, yo tengo mi empleo y gracias a mi familia, nosotros no necesitamos de nada, de nadie por el momento. Pero sí es un principio bíblico y lo tengo que enseñar como la Biblia lo enseña. Si tú abres tus arcas a los siervos de Jesucristo, pues Dios va a abrir las arcas de los cielos sobre tu casa, sobre tu vida. Es un principio bíblico y no te estoy manipulando con esto, sino que Dios está mirando cuánta misericordia y amor realmente hay en tu corazón por su reino. Porque lo que se ha acercado a tu casa es el reino de los cielos. Cuando Dios pone a una persona sobre tu vida para que te guíe espiritualmente, para que te traiga la buena salvación, para que te traiga el mensaje del evangelio, para que tú crezcas espiritualmente, Él está acercando a tu vida las bendiciones del reino de los cielos. Y el apóstol Pablo dice, en esa carta que dice, él habla, que si acaso yo no tengo el mismo derecho que tienen los otros apóstoles, ¿acaso yo no tengo derecho de comer de lo que yo cultivo, de lo que yo trabajo?
¿Qué hay si yo cegara de ustedes lo material? Si es que yo le entrego a ustedes lo espiritual. Si yo le entrego a ustedes lo espiritual, ¿qué si ciego de ustedes lo material? Ahora, pon esto en una balanza y ponlo delante de Dios. Ponte imparcial y pregúntale a Dios, Dios mío, aquí tengo las bendiciones materiales, lo que yo he ganado con mi esfuerzo, con mi fruto, con el sudor de mi frente. Y aquí tengo las bendiciones espirituales que me trae este hombre a tu vida. Tú que eres Dios justo, yo pongo en esta balanza y mide tú mismo. ¿Qué es para ti más importante? ¿Todo esto material o todo esto espiritual que trae este siervo de Dios a mi vida? La respuesta es inminente. Lo material, incluso dice la Biblia que es efímero. Todo va a pasar. Nada te lo vas a poder llevar. Incluso dice la Biblia, ¿de qué te vale ganar todas las riquezas del mundo si al final pierdes tu alma? Lo espiritual tiene un peso inmedible. No lo puedes ni siquiera calcular. No lo puedes ni siquiera comparar a todas las riquezas del mundo. Si hay un hombre que tuviese, y vamos a sacar este punto de comparación, un hombre que tuviese la habilidad de poder adueñarse de toda la riqueza de este planeta. Pregúntale a ese hombre entonces, después que logre eso, si con toda esa riqueza y si con todo ese poder, él puede comprar la salvación de su alma. La respuesta es no. Las cosas espirituales no se pueden comprar con dinero ni con bienes materiales. Simplemente, cuando tú das algo material a un siervo de los cielos que trabaja para el reino de los cielos, tú estás participando en su sustento material. Es lo único que estás haciendo. Pero si tú cierras tu corazón, fíjate, esto es un punto bien delicado. Tú no puedes comprar con tus cosas materiales las cosas espirituales, los regalos celestiales espirituales que Dios trae a tu vida. Pero si tú cierras tu corazón a esos siervos, esos regalos celestiales, esas bendiciones espirituales se regresan a esos siervos y tú no las recibes. Espero que este mensaje te haya servido de bendición. Solamente tocamos 3 principios bíblicos hoy, pero espero que te sirvan de bendición, que los atesores, que lo medites. Y recuerda, el reino de los cielos ya está entre ustedes, con el Señor Jesucristo, pero es un reino de orden. Y el orden y la estructura de ese reino de los cielos lo pone el Señor y Creador del reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que bendiga a tu familia, que bendiga tu vida en el nombre de Jesús.